Hoy te voy a enseñar a preparar un buen lomo saltado como de restaurante, pero esta receta la vamos a hacer en casa, donde te prometo que te va a salir súper jugoso y delicioso, y cualquiera que lo pruebe se va a enamorar de tu sazón. Hola cocineros, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. A pedido de todos ustedes les voy a enseñar a hacer un lomo saltado de restaurante. Para eso vamos a usar la parte del lomo fino. En mi caso no he encontrado ese corte, así que estoy usando una parte de la vaca que se considera como la falda. Hay personas que les gusta usar solomillo, así que también pueden hacerlo. O si ya quieren un corte más económico, en Perú le llamamos bistec. Como los trozos de la carne que estoy usando son bien gruesas, lo que yo empiezo a hacer es cortarlo en trozos y luego dividirlo en dos. De ahí vamos a sacar los cortes para el lomo. Estos cortes, que son tiritas, pueden tener aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Obviamente yo quiero hacer de trozos grandes, voy a hacerlos más gorditos, pero eso ya depende del gusto de las personas que están cocinando. Obviamente no puede faltar para este lomo saltado los tomates, así que vamos a cortar en gajos, que significa que vamos a dividir en 4 el tomate y luego le vamos a quitar las semillas. Hay personas que les gusta colocarlo entero y está bien, pero a mí me gusta retirar un poquito la parte de arriba para que el corte se vea más bonito y por supuesto también quitarle las semillas. Ahora ustedes observan que he dividido estos cuartos de tomate en dos, así vamos a hacer todo y luego lo colocamos en un platito para reservar. A este plato de lomo saltado también le añadimos las cebollas, que también se van a cortar en gajos. Para eso yo voy a quitarle el corazón de la cebolla. Esto por favor no lo boten, pueden usarlo para hacer caldos, sopitas o también aderezos. Como sé que tengo seguidores de todas partes del mundo, y saludos a todos, quería decirles que el plato lomo saltado se prepara al instante, al toque, como decimos en Perú. Por eso tenemos que tener todas las verduras, la carne preparada. Y también tenemos que tener el mix que vamos a agregarle ahorita y que les voy a enseñar a preparar para que esto les ahorre tiempo. Ahora, otro ingrediente que nosotros usamos para hacer el lomo saltado es el ají amarillo, pero yo no lo encuentro aquí en este país donde radico. Solamente lo reemplazo con pimiento de color naranja para darle ese toque visual bonito y me represente al lomo saltado cuando esté comiendo. Otra cosa más que decir del lomo saltado es que tiene influencia china, ya que los chinos inmigraron al Perú. Gracias a ellos, nuestra gastronomía tiene una mezcla de la cocina criolla peruana con la oriental. Y por supuesto de ahí salen muchísimos platos chifa, por ejemplo el arroz chaufa, el cam lu wantang y más. Y para que ustedes sepan, todas las recetas de influencia china cantonesa están en mi canal de YouTube, así que los invito a ver mis videos antiguos para que disfruten en casa. Ahora continuamos con nuestra receta. Vamos a agregarle un poco de pimienta al lomo, también un poquito de comino si desean, si les gusta, y por supuesto la sal. Recuerden que el mix que vamos a preparar, que es una salsa que nos va a ahorrar tiempo y también va a potenciar el sabor del lomo saltado, contiene la salsa de soya o el sillao, que es saladito. Entonces cuando le agreguen sal a la carne, que sea poquito. Para darle más saborcito a nuestro macerado, vamos a agregarle ajo en pasta. Como ya saben, todas las recetas están escritas en la cajita de descripción del video o también en mi página web, donde comparto todas mis recetas y videos también. Si ustedes quieren aprender a hacer pasta de ajo, también les invito a ver videos anteriores donde enseño esa receta y mucho más. Ahora vamos a dejar macerar esto por unos 10 minutitos más o menos, mientras que vamos a preparar el mix. Para eso yo tengo aquí un caldo, que es caldo de res concentrado. Esto puede ser cubitos o ustedes mismos lo pueden hacer con huesos de res. También vamos a incorporar el vinagre, que puede ser vinagre blanco o tinto. Para este mix también yo voy a usar lo que es el orégano seco, pero bien pulverizado o molido. Hace un instante les mencioné que íbamos a usar salsa de soya o sillao, así que esto sí tiene que ser cantidad mesurada, ya que le va a dar color y aroma a nuestro plato.
Un toquecito delicioso que le da al lomo saltado es un poquito de salsa de ostión o salsa de ostras. Por último le vamos a agregar un poquitito de pisco o ron si no tienen, para que esto salga delicioso y también para que nos ayude a flamearlo. Esta salsa ustedes lo pueden conservar por 15 días en su refrigeradora, así que si se antojan hacer lomo saltado, pollo saltado, etc., ya tienen el mix listo. Ya que tenemos todas nuestras cosas ready para hacer nuestro lomo saltado, vamos a colocar en una sartén un poquito de aceite que caliente muy bien para que podamos ahumarlo. Recuerden que estamos haciendo un lomo saltado en casa, no es una cocina que tenga fuego industrial, pero si ustedes tuvieran fuego industrial va a ir excelente, ya que eso al momento de saltearlo le va a dar un ahumado delicioso y característico de este plato. Mi otra recomendación para hacer el lomo saltado en casa es que si ustedes hacen mucha cantidad, por ejemplo 1 kilo de carne, etc., no frían toda la carne al instante. Háganlo por tandas. Agréguele un poquito donde hay un espacio en la sartén que se vea, porque aquí vamos a sellar la carne y con las pinzas vamos a ir volteando. ¿Por qué digo esto? Porque si tú mezclas mucha carne y no tienes un fuego alto, va a hacer que esta carne, en vez de sellarse o cocinarse rápido o saltearla, va a sancocharse. Entonces, eso no queremos. Otro tip más es que ustedes no lo muevan, simplemente voltéenlo un poquito y cuando estén listos, cuando vean que la carne ya ha sellado un poquito, ahí recién hacen el ahumado que han visto en el video. Ahora, yo por práctica ya sé cómo sacarle el fuego, un toque de ahumado en mi cocina, pero si ustedes están teniendo algunas dificultades, en este momento pueden agregarle un poquito de pisco más y luego doblar o inclinar en la sartén. Así va a hacer que el fuego choque con la carne y también el alcohol y esto le va a dar ese toque ahumado. Cuando la carne ya está en el término que desees, en mi caso cocido, porque mis niños comen así, vamos a agregarle las cebollas y también el pimiento o el ají amarillo. Ahora, hay gente que le gusta las cebollas súper crujientes, simplemente le dan unos 20 a 30 segunditos máximo. Y si te gusta más cocinadito, puedes agregarle más tiempo de cocción. Ahora también, luego de esos segunditos que han pasado, yo le voy a agregar el tomate porque a mí sí me gustan un toquecito crudito, crujiente también, así que le voy a dar unos 20 segunditos como máximo. Para finalizar, vamos a agregarle el mix y esto se va a cocinar en menos de 1 minutito. Ojo que si quieres más jugoso puedes agregarle más el mix. Recuerda que en la cajita de descripción voy a dejar todos los ingredientes para hacer este lomo saltado en casa. Antes de finalizar este plato vamos a agregarle el cilantro o el culantro picado finamente y este plato ya estaría listo. Un movimiento para mezclarlo. Y vamos a acompañar nuestro lomo saltado con arrocito blanco o también con papas fritas. Si ustedes quieren saber cómo hacer arroz blanco súper graneado, les invito a ver mis videos anteriores. Espero que disfruten. No olviden compartir el video, eso me motiva y me ayuda a seguir creciendo y compartiendo recetas deliciosas con ustedes. Cuídense mucho, provecho y nos vemos en otra receta. ¡Chao!